Bien, en este video vamos a ver lo que sería el motor de corriente directa. Vamos a explicar algunas de sus características físicas con base en lo que ya hemos visto en la teoría, solamente que ya aquí lo estamos viendo de forma física, de forma real. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un motor de corriente directa que en primer lugar no es un motor de imanes permanentes. ¿Por qué decimos que no es un motor de imanes permanentes? Bueno, porque su estator podemos ver que es un estator bobinado. Y voy a mostrarles por acá un pequeño motor de corriente directa de imanes permanentes. Como pueden ver aquí al fondo, ahí tenemos lo que son los imanes permanentes. Ahí se queda pegado el rotor a lo que serían los imanes. Voy a mostrárselos por acá, ahí al fondo. Esto que tenemos aquí, estos son unos pequeños imanes. Entonces, en un motor de corriente directa como este pequeño motor que tengo acá de imanes permanentes, solamente necesitamos alimentar nuestro rotor. El rotor es el único que nosotros vamos a alimentar. Como pueden ver acá, este motor, su rotor va sostenido acá y aquí tenemos la entrada principal de corriente y ahí tenemos las escobillas con su colector de delgas donde lo que se alimenta son las bobinas del rotor para poder producir el campo magnético en el rotor, partiendo de el hecho que ya tenemos un campo magnético en el estator. Entonces, como ya hemos visto en la teoría el principio de funcionamiento, al tener nosotros aquí el campo magnético de los imanes permanentes y cuando creamos el campo magnético del rotor alimentándolo con una fuente de energía, entonces es que se produce el movimiento del motor. Entonces aquí teníamos un motor de corriente directa con imanes permanentes. Y en este caso lo que tenemos es el motor de corriente directa, pero no es de imanes permanentes, sino que es un motor que en primer lugar vamos a analizar y nos damos cuenta que solamente tiene un par de cables. Por lo tanto, podemos decir que este motor no tiene una excitación independiente. Descartamos en primer lugar que sea de imanes permanentes debido a que el estator es bobinado. Una vez que descartamos que no es de imanes permanentes, entonces vamos a descartar la siguiente posibilidad, que sea de una excitación independiente. En este caso solamente nos queda decir que el motor tiene una autoexcitación. Y como ya habíamos visto en otro video, la autoexcitación puede ser en serie, puede ser en paralelo o derivación y también puede ser compuesta. En este caso, aquí todavía no hemos analizado qué tipo de autoexcitación tiene, pero sí estamos claros que es un motor autoexcitado, es decir, la alimentación que yo tengo para el estator es la misma alimentación eléctrica que yo tengo también para lo que sería el rotor. Vamos a ver entonces aquí también lo que sería el colector de delgas. Como pueden ver acá tenemos cada una de las diferentes delgas y aquí tenemos lo que son las escobillas. Voy a sacar el rotor de el estator y ustedes pueden ver acá cómo las escobillas se salen debido a que aquí tenemos las piezas de grafito con un muelle o resorte que se encarga de hacer presión para que se mantenga en todo tiempo en contacto con las delgas del rotor, que sería este colector de delgas. Muy bien, entonces aquí el rotor, el estator, perdón, como pueden ver ustedes, voy a quitar esta escobilla que se está cayendo.
El estator, como ustedes pueden ver acá, lo tenemos, ¿sí? Y aquí tenemos lo que son las escobillas que entran en contacto con el colector de delgas. Y aquí tenemos la alimentación. En este caso, como pueden ver, este motor solamente tiene dos bobinados. Tiene este bobinado acá y este otro bobinado. Muy bien, el rotor, como podemos verlo acá, tiene todo lo que son las diferentes delgas y este sería el colector de delgas. Aquí el rotor también tiene el sistema de enfriamiento que cuando él gira se encarga de eh, enfriar con el viento lo que sería nuestro motor. Muy bien, entonces voy a dejar acá este motor desarmado y vamos a ver ahora un motor de corriente directa alimentándolo con corriente, con la energía para ponerlo a trabajar. Bien, aquí tenemos ya nuestro motor y lo vamos a conectar a una fuente de corriente directa. Vamos a alimentarlo acá y ustedes van a ver cómo comienza a trabajar el motor. ¿Escucharon? Aquí está el motor girando. Aquí podemos verlo. Aquí está nuestro motor girando. Voy a desconectar un momento la alimentación para que ustedes puedan ver cómo el motor se detiene. Y aquí lo ponemos a girar. Ahí está girando nuestro motor, como ustedes pueden ver. Aquí atrás, ahí tenemos lo que son las escobillas haciendo contacto con el colector de delgas a través de donde se alimenta lo que es el rotor. Voy a desconectarlo un momento para que ustedes puedan verlo. Ahí se detuvo. Voy a conectarlo para que vean cómo él gira. Muy bien, ahí está. Y aquí también tenía lo que era el sistema de enfriamiento, que ya se le han dañado las aspas del abanico o lo que es la hélice. Bien, voy a entonces a explicarles aquí cómo podemos darnos cuenta el tipo de autoexcitación que este motor tiene. Bien, yo les voy a mostrar aquí a ustedes el voltaje de alimentación que tenemos para este motor. Entonces, para ello, ustedes van a ver acá, vamos a conectar, vamos a poner las puntas del tester para poder ver cuál es el voltaje de alimentación que tiene este motor. Como pueden ver ustedes allí en el tester, tenemos 19 voltios de corriente directa. Estoy midiendo las entradas del motor. Sí, estoy midiendo aquí donde se alimenta el motor. Entonces, voy a medir lo que sería la entrada de las escobillas que me alimentan el rotor. Y vamos a ver cuál es el voltaje que yo tengo aquí a la entrada. Voy a darle vuelta para respetar la polaridad. Muy bien, entonces aquí, como pueden ver, tenemos 17 voltios. Prácticamente hay una pequeña pérdida de 2 voltios. Entonces, en este caso, teníamos 19 a la entrada y tenemos 17 acá. Podemos darnos cuenta que el tipo de autoexcitación que este motor tiene es en paralelo. No podríamos pensar que es en serie porque 2 voltios es un voltaje muy bajo para poder alimentar el estator de este motor. Entonces podemos darnos cuenta que dentro de las características que nosotros habíamos visto de una autoexcitación en paralelo o en derivación, habíamos dicho, voy a desconectarlo acá para explicarles y demostrarles lo que habíamos dicho con respecto a esto. Muy bien, habíamos dicho que en el caso de la autoexcitación del motor en derivación o en paralelo,
presenta una velocidad prácticamente constante, que incluso cuando entran las cargas, apenas se puede percibir una disminución y tiene un constante muy fijo, aún trabajando en vacío. Pero habíamos dicho que el inconveniente es el par de arranque. Es más, es un par de arranque más débil que el par de arranque de los motores en serie. Entonces yo les voy a demostrar a ustedes aquí, por ejemplo, yo voy a arrancar el motor, pero antes de arrancarlo, voy a sostener aquí el eje para que ustedes vean acá, para que ustedes vean cómo el par de arranque es débil. Sí, se pueden dar cuenta en este caso que yo lo puedo detener porque él tiene un par de arranque bastante débil. Un motor en serie, el par de arranque en este caso sería más fuerte y sería difícil tratar de sostenerlo. Pero vean ustedes cuando este motor ya comienza a trabajar y él alcanza su velocidad nominal, podemos darnos cuenta que ahora el motor es muy difícil de detenerlo porque él tiene una velocidad constante, prácticamente constante, y cuando se le acopla las cargas o cuando se le aumenta la carga, prácticamente es imperceptible para él, la velocidad se mantiene, apenas disminuye un poco. Entonces este motor podemos ver que es un motor de corriente directa con autoexcitación y lo que tiene es una autoexcitación en paralelo. Y además de eso, vimos en este video lo que es la constitución interna del motor como tal. Aquí tenemos nuestro motor funcionando y aquí tenemos también el motor con lo que sería el estator, lo que sería el rotor. Por acá tenemos las escobillas, aquí tenemos el colector de delgas, aquí tenemos las bobinas del rotor, aquí tenemos lo que sería el sistema de enfriamiento y también vimos lo que es un motor de corriente directa con imanes permanentes. Muy bien, algo muy importante que quiero aquí también que ustedes vean es lo siguiente. Bien, yo quiero que ustedes vean aquí lo que es el efecto magnético que se da en el rotor cuando es alimentado a través de las delgas. ¿Vieron cómo el rotor ahí atrae el clic? Estoy alimentando un par de delgas con la corriente directa y lo que hace es que se convierte en un electroimán. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Voy a tratar de hacerlo una vez más por acá. Muy bien, ahí lo ven. Ahí lo suelto y ahí él deja de magnetizar. Ahí está una vez más. Lo soltamos y deja de magnetizar. Entonces ahí ustedes pueden ver también lo que es el efecto magnético que se da en el rotor cuando es alimentado o son alimentadas sus bobinas a través de las delgas. Muy bien, esto sería en cuanto a los motores de corriente directa. Espero que les haya quedado muy claro. Saludos.